Las brujas. Se dice que hay brujos y brujas. Las brujas son las verdaderas protagonistas de las leyendas que atemorizan a nuestros abuelos. ¿Cuántas veces oímos contar que en algún monte, bosque o valle, en la noche, se ven bolas de fuego volando por entre los tétricos árboles ensombrecidos? ¡Son las brujas!, dicen algunos. ¡Te va a chupar la bruja! En estas historias, las brujas van más allá de ser curanderas o sacerdotisas. Más adecuadamente son seres malignos dispuestos a perseguir a las almas inocentes de los vivos. En un principio, las historias de brujas hablaban de mujeres hermosas que enredaban a los hombres para llevárselos con ellas. Les robaban su vitalidad y juventud. Literalmente los chupaban para después quedarse con su alma. Se decía que estas brujas poseían la cualidad de desprenderse la cabeza de sus cuerpos y así, rodando o saltando, se iba la cabeza internándose en el bosque para después convertirse en una bola de fuego o algún animal pequeño, como un mapache o un tejón. Simulaban tener un cuerpo hermoso y atrayente para conquistar a sus víctimas y llevárselas. De hecho, se dice que la sola impresión de ver una cabeza sangrante saltando por ahí causaba una gran impresión y un tremendo susto, lo que hacía enfermar al testigo de tal aparición hasta que perdía la vida. Para acabar con una bruja así, los curanderos recomendaban una práctica muy sencilla. Lo más difícil era identificar quién era en realidad una bruja, pues aparentaban ser mujeres comunes, dedicadas a sus labores domésticas. Algunas incluso eran casadas. El marido de una bruja debía fingir que dormía para espiar a su mujer, ya que a la medianoche la mujer desprendía su cabeza, dejando el cuerpo acostado junto a su esposo. La cabeza, dejando un rastro de sangre que después se evaporaba, salía de la casa a hacer maldades. La cabeza de la bruja debía regresar a unirse con el cuerpo antes de que amaneciera, pues si salía el sol y la sorprendía de esta forma, quedaba así para siempre, hasta que fallecía. De hecho, no duraba mucho con esa vida. Lo que el marido debía hacer al descubrir que su mujer era una bruja, era esperar a que al anochecer desprendiera su cabeza del cuerpo y saliera de la casa. Una vez así, el hombre debía untar sal en el cuello de la bruja para que al volver, la cabeza no pudiera unirse de nuevo y la sorprendiera el alba. Se dice que en los estados sureños de nuestro país por las mañanas, muy temprano, se veía a los hombres que andaban con sus machetes, quitándole la vida a las brujas que habían sido descubiertas esa noche. Lo cierto es que desde siempre los brujos y brujas han sido admirados, respetados o temidos por toda la gente. Aún hoy es común ver gente que se dedica a hacer limpias, curaciones y trabajos varios para atraer a un ser amado, alejar la mala suerte, dañar a nuestros enemigos, en fin, toda una gama de deseos que gracias a las prácticas mágicas pueden lograrse. Bueno, eso dicen. En realidad nuestro objetivo es hablar de leyendas que han asombrado a muchos y que desafortunadamente se han ido perdiendo. Narraré ahora algunos de los relatos de brujos que nuestros antepasados contaban en las noches de luna llena para asustar a los que lo escuchaban. Pueblo de brujos. En un pueblo llamado Llano Tlacuache vivía una viuda con su hijo. En una ocasión la mujer estaba lavando en el río. Su hijo estaba nadando y jugaba en el agua cuando vio que por ahí andaba un animal, que era mitad trucha y mitad camarón. El niño quería atraparlo, pero su mamá lo llamó. «Ven, Juanito, no juegues por ahí». La señora siguió lavando. Al rato buscó al niño y no lo encontró. Regresó al pueblo y volvió al río acompañada de mucha gente. Buscaron al chiquillo por el río y por el bosque, pero no lo encontraron. 3 brujos del pueblo se transformaron, uno en arco iris, otro en sapo y el tercero en cangrejo, y buscaron al niño a lo largo del río. Llegaron a un lugar llamado Paso Escalera. Preguntaron por él. Estaban seguros de que los brujos de ese pueblo se lo habían robado. Pero como estos no quisieron decirles dónde estaba, volvieron enojadísimos a su pueblo. Así empezó el pleito.
Los brujos de Paso Escalera se prepararon, llamaron a todos los animales del agua, lagartos y peces. Los de Llano Tlacuache llamaron a sus aliados. 13 brujos que se convertían en rayos fueron a pelear. Estuvieron 7 días echando rayos sobre el río y durante 7 días hicieron hervir el agua. Así acabaron con los de Paso Escalera. Pero a pesar de todo, nunca encontraron al niño. Por eso, no deben dejar que los pequeños jueguen solos cerca de los ríos. 2 comerciantes brujos. 2 comerciantes brujos andaban de pueblo en pueblo vendiendo su mercancía. Uno podía transformarse en ratón y el otro en rayo. Llegaron a un poblado y se quedaron en una casa. A medianoche, los brujos sintieron que unos animales los pisoteaban. Se levantaron muy asustados para sacar a las bestias, pero los dueños de la casa corrieron a los comerciantes por maltratar a sus animales. «Váyanse inmediatamente», les dijeron, y se fueron. Los 2 de la casa, que también eran brujos, se transformaron en tigres y fueron a esperarlos al camino. Se trataba de toda una trampa para comerse a los comerciantes. Al empezar la vereda, estos se detuvieron. «¿Qué hacemos?», dijo uno de ellos. «Es peligroso andar a oscuras. Conviértete en ratón y averigua si hay algún peligro». El comerciante se hizo ratón y fue a investigar. Vio 2 tigres. Regresó a avisarle a su compañero. Este sacó un cigarro y se puso a fumar. Poco a poco el humo del cigarro se fue transformando en nube. El hombre se metió en la nube y en ella se fue al cerro. Cuando llegó encima de donde estaban los tigres, el comerciante soltó un rayo y les quitó la vida. Luego regresó a donde estaba su compañero y así pudieron seguir su viaje sin peligro. Es así como los brujos se protegen y acaban con aquellos que quieren hacerles daño. Una señora se encontraba lavando su ropa fuera de casa. Ella era madre de un bebé recién nacido. Estaba acostumbrada al escucharlo llorar por cualquier cosa. Ese día, como cualquier otro, el bebé comenzó a llorar de pronto. Pero ella ya había visto que no tenía nada malo. Pensó que solamente tenía hambre y se apresuró a lavar para poder terminar e ir a darle de comer. De pronto, una de sus vecinas corrió hacia ella gritando que un guajolote estaba en el techo de su casa. Ella, conociendo las leyendas acerca de las brujas convertidas en guajolote para acercarse a los bebés y chuparles la sangre, corrió hacia su bebé acompañada de su vecina. Al llegar, miraron cómo un hilo pequeño estaba pegado al bebé. Este hilo se extendía hasta llegar a la ventana. Sin pensarlo, ella cortó el hilo y de pronto, la sangre comenzó a salir de él. Después, solamente se escuchó cómo el guajolote salía volando. Ahí comprendió lo que había cortado era la lengua de una bruja convertida en guajolote. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua. Hoy es jueves 15 de agosto del año 2019. Espero que estas historias sean de tu agrado. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611. En una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones, en una casa bastante descuidada, vivía una pareja que se demostraba su amor, olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían tener unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de todo, a semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía habitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se los hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa, perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver eran a los 2 amantes, y nadie le puso atención a los criados que algún día trabajaron ahí.
Con el paso de los días, la incertidumbre creció más, y al cabo de unos meses las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones. Nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa, se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado el fallecimiento de esas personas, y otras que se hacían las indignadas para que las sospechas de la justicia no cayera sobre ellas. Los años pasaron, y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los Mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se infiltraba por todo el tiempo que había estado desocupado el lugar. Sin embargo, no era la única que sentía este extraordinario frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir, pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso. Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se trataran de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio, por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además, aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes. Incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria la tocaba de maravilla. Y su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y perdieron la vida. Pero días después de su sepultura, don Cosme encontró en el sótano 2 cuerpos, y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión, y que de haber actuado con cautela, todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién le había quitado la vida a los amantes, y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirman que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles, los envenenaron, y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Esta fue la leyenda de un amor de ultratumba.